Bienvenidos a su cátedra de auditoría. Mi nombre es Rubén Camargo, contador público y abogado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, y en esta oportunidad, eh, continuando con esta labor formativa de docente que tengo hace ya 15 años en la Católica del Táchira y aquí en el IESIC ya casi 6, esta oportunidad vamos a conversar de lo que es auditoría 1, y asociado pues a las normas internacionales de auditoría. Eh, Vamos a mencionar pues algunos aspectos, algunos factores que han contribuido para la evolución de la auditoría independiente. Definiremos la auditoría, hablaremos también lo que es la diferencia entre la contabilidad y auditoría. La inexactibilidad o inexactabilidad de los estados financieros no auditados, deben estar pues, los estados financieros siempre auditados. La clasificación de la auditoría, los estados financieros auditados y el término de certificación, para ir iniciando y ahondando en lo que es esta materia. Entre los factores pues, que han contribuido a la evolución de la auditoría independiente, pues iniciemos en que como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de Sociedades Anónimas en 1862 en Londres, en Inglaterra. Y de 1862 hasta 1905, la profesión de auditoría creció y floreció en Inglaterra y se introdujo en Estados Unidos hacia 1900. Y aquí es importante, para seguir hablando de los efectos de la historia, que el IASB, el instituto que emite normas de información financiera, está su domicilio o su ubicación en Londres, en Inglaterra, para que tengan una idea de la importancia de lo que es esa ciudad y ese país para lo que es la formación de normas internacionales de contabilidad y de auditoría, el IASB. Dentro de los factores que han de alguna manera contribuido a la evolución de la auditoría independiente, pues, sin lugar a dudas, la constitución de grandes empresas y, por supuesto, la imposibilidad de que los directivos de estas grandes empresas, bancos, puedan controlarlos directamente, y requieren una serie de personas y profesionales independientes que le van a suministrar o ayudar para tener control y que, por supuesto, les sirva de herramienta fundamental para la toma de decisiones. Por eso vemos de que existen grandes corporaciones transnacionales que tienen muchas sucursales a lo largo y ancho del globo terráqueo, pero sus casas matrices están en ciertas ciudades y allí están sus juntas directivas. Pero en esas casas matrices donde están esas juntas directivas, no pueden geográficamente estar encima de las otras sucursales o dependencias asociadas a estas empresas, y pues allí le surge la auditoría de manera independiente para que sin ningún sesgo, sin ninguna tipo de limitación, puedan ofrecer información a esos socios de esas grandes corporaciones o directivos de esas grandes corporaciones. La confiabilidad, sin lugar a dudas, y la credibilidad de esos auditores independientes han sido factores fundamentales, esenciales, diría yo, porque pues una persona que es contratada para supervisar una empresa, para auditar una empresa, es algo específico, esa no es su fuente de trabajo. O sea, esa empresa la que va a supervisar no es su fuente de trabajo, su fuente de trabajo es ser auditor. Entonces, él lo que le interesa es hacer un buen trabajo, un trabajo de calidad, de confianza, que genere credibilidad, que genere confiabilidad, y que pues esos resultados de esos hallazgos que se hagan en esas auditorías eh, sean hechos de manera clara y le permitan a estos grandes directivos tomar las mejores decisiones. Y por eso hablamos de que la contribución que la auditoría independiente fundamentalmente es la de proporcionar credibilidad, confianza en la información, lo cual significa que puede creerse
en la información que se está dando o en el dictamen que se está emitiendo, para utilizar un término más adecuado. La definición, cuando hablamos de definición de auditoría independiente, pues podemos decir que se define como la revisión objetiva de los estados financieros originalmente elaborados por la administración. En el examen, o es un examen de los estados financieros, en donde el auditor habrá de depender que de los procedimientos de control interno que tenga el cliente, la revisión de los registros contables y las características de las transacciones, las cuales descansan la evidencia que se le dará y el carácter de autenticidad y, por supuesto, la validez de esos soportes o esa evidencia que tiene la información. La auditoría, pues, eh, también puede buscar de que la revisión de otros documentos financieros o no financieros de sus registros, amparándose en la evidencia para que estos sean auténticos y valederos. También debe verse que la evidencia que se obtenga de fuentes externas, tales como bancos, clientes, acreedores, pues también es un procedimiento alterno. Porque si yo quiero comprobar el saldo de mis cuentas por cobrar, yo de manera aleatoria escojo ciertos y determinados clientes para hacerle alguna especie de visita o de prueba de muestreo para que ellos me certifiquen o me ratifiquen el saldo que yo tengo en la empresa por una cuenta por cobrar. Con los bancos, los saldos que tengo en mis cuentas bancarias y los créditos o préstamos que yo tengo pendientes de pagar. Eso es importante, esa evidencia de fuentes externas que se tengan. Podemos definir la auditoría independiente de que el examen crítico y sistemático del control interno de estados financieros, de riesgos, transacciones, de contabilidad previamente preparado por la empresa, porque es importante señalar que el auditor no va a hacer contabilidad, es revisar o opinar sobre lo que ya está. Y, por supuesto, los demás registros legales y financieros de documentos de la empresa. Auditar, pues también podemos hablarlo, considerarlo como el proceso de acumular y evaluar evidencia realizado por una persona independiente y competente acerca de la información cuantificable de una entidad económica específica. ¿Con qué fin o qué propósito? Pues determinar e informar que el grado de correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios establecidos. Aquí no es otra cosa que evaluar la evidencia que se tiene y que una persona de manera independiente realice esa evaluación de la independencia, por supuesto, de manera independiente y por supuesto de tener las competencias necesarias para poder evaluar esa información y posteriormente establecer y medir el grado de responsabilidad de manera cuantificable según el caso. Entonces podemos decir que auditoría también es el conjunto de actividades que realiza un auditor con la finalidad de obtener evidencia que le permitan emitir una opinión imparcial acerca de qué, de la razonabilidad de las cifras mostradas o de los estados financieros. En unos estados financieros presentados de conformidad que con los principios de contabilidad de aceptación general y los cuales debieron ser aplicados de manera uniforme y consistente con respecto al año anterior. En Venezuela, los principios de contabilidad aplicados en Venezuela son las BENIF para las pymes. Ya tenemos casi 20 años bajo ese criterio de aplicación. 16, desde el 2008, en Araure, Estado portugués, se acordó la opción de los principios de contabilidad para las pymes. Aquí vamos a hablar de una diferencia importante que se debe considerar cuando hablamos entre contabilidad y auditoría.
La auditoría no es una rama o subdivisión de la contabilidad, puesto que la auditoría mide y evalúa los resultados de las aplicaciones contables en los negocios. Por lo tanto, la auditoría es independiente de la contabilidad. En cambio que la contabilidad, pues, no es otra cosa que la preparación y elaboración de los cientos contables de las transacciones que posteriormente son susceptibles de ser presentadas en estados financieros principales o secundarios, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo, estado del cambio en las cuentas del patrimonio y sus notas revelatorias. Y la auditoría se va a encargar de revisar y emitir para evaluar los resultados de esa contabilidad. No mide, la auditoría no mide ni informa acerca de datos financieros de los negocios. Esta función corresponde a la contabilidad, porque la contabilidad es la que mide la utilidad o pérdida. Revisa e informa acerca de qué, de la corrección o incorrección de las mediciones y de la comunicación de las operaciones financieras llevadas a cabo por la administración. Aquí es importante que se tenga en cuenta eh, que la contabilidad ejecuta, realiza, es como diría el encargado de hacer esa carpintería de la teneduría de libros. En cambio, el auditor es de revisar esa contabilidad, compararla con las políticas, con las normas de control interno y por ende también decir si están acorde o no con los principios de contabilidad y si está también de acuerdo con las políticas y normas establecidas por la empresa. También la auditoría constituye parte crítica de la actividad contable. No tiene el aspecto constructivo de la contabilidad, el cual pues, se recopila la información, se procesa y proporciona reportes mediante presentación de estados financieros. La auditoría es hablar y opinar sobre esos estados financieros, es sobre esos reportes que emite la contabilidad. La auditoría, pues dentro de los objetivos inmediatos, son asegurarse de la confiabilidad de los estados financieros y el de rendir una opinión acerca de la razonabilidad de la presentación de dichos estados. También podemos hablar de inaceptabilidad de los estados financieros no auditados, porque los estados financieros, cuando no han sido sujetos a auditoría, no deben ser aceptados por terceros usuarios, porque los estados financieros han podido ser preparados con honestidad, pero al no estar auditados, eh, pudiera presentarse en forma descuidada. Los pasivos han podido presentarse inflados o en su efecto han podido omitirse, cualquiera de las dos, cuando no son auditados los estados financieros y son preparados solo por sus usuarios o eh, el personal interno encargado de la contabilidad, pues pueden existir este tipo de riesgos. Los activos han podido presentarse sobrevaluados debido a errores aritméticos o violaciones de principios de contabilidad generalmente aceptados. La utilidad neta del ejercicio también ha podido aumentarse debido a la capitalización de gastos o a la contabilización anticipada de ingresos. Todo esto es muy delicado, puesto de que varios contadores públicos se han visto tentados y algunos han sido víctimas de cárcel, ser privados de libertad, por a veces actuar o bien como contador público y que les dicen a sus empresarios, ay, no hace falta que los auditen porque yo tengo 20 años trabajando, yo conozco de esto y todo lo demás. Y, o también como auditores que se confían en lo que está hecho por el contador, porque son amigos, le tiene confianza y no revisan a profundidad, entonces se pueden presentar ciertos problemas por ello. La utilidad neta del ejercicio ha podido
aumentarse debido a la capitalización de gasto. Entonces, ahí es importante que no, los estados financieros estoy metiendo ingresos que no son, y requiero presentar algo inflado de ingresos, que eso me implique más impuestos, no importa, prefiero pagarlo, pero es que estoy solicitando un crédito y requiero que la gente me vea, el banco me vea que tengo altos ingresos. Eso es delicado. También se puede dar el caso de que los estados financieros son preparados por administradores de las empresas. Es muy difícil que la información presentada sobre sus propias gestiones sean justas y objetivas, porque sin lugar a dudas, dice, pero el examen, el balance está hecho por el mismo auditor, perdón, por el mismo administrador. ¿Será que va a estar mal? ¿Será que va a decir realmente los errores que él haya cometido? Pues por eso es que da cabida que no sean ni objetivos ni justos esa elaboración. También existe la posibilidad de que los estados financieros hayan sido deliberadamente falsificados con el propósito de encubrir un fraude o incluir o inducir a los interesados en ellos a invertir en la empresa o a conceder préstamos, tributar menos impuestos, en fin, todo eso es cosas que pueden ocurrir, imposibilitar a la asamblea de accionistas a decretar dividendos, disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades de la organización y por ende cobrar menos utilidades. Todo eso puede ocurrir cuando estamos en presencia de este tipo de situación. Eh, las auditorías de estados financieros. eh, Hay que hablar de los cuatro estados financieros principales: balance general, estado de resultados, estado del cambio de la cuenta del patrimonio, estado de flujo efectivo y las notas revelatorias. Eso es pues cuando hablamos en los tipos de auditoría. Habemos tres tipos principalmente: la auditoría de estados financieros, auditorías de cumplimiento y auditorías operacionales. Las de estado financiero, pues como les dije, los cuatro estados financieros más las notas revelatorias. Las auditorías de cumplimiento, esas van a depender de la existencia de información que sea verificable y que sean normas de reconocimiento, como hablamos de ley de impuestos sobre la renta, ley del IVA, ley de protección a las pensiones, esta nueva, el caso de los bancos, en la auditoría practicada por la SUDEBAN o por la Contraloría del Estado y las Contralorías municipales. Estas son auditorías de cumplimiento, se pueden llamar así, auditoría de cumplimiento. Y las auditorías operacionales es el estudio de la unidad específica, un área en particular, un programa de la organización con el fin de medir su desempeño. En términos de eficiencia, es decir, el éxito que se alcanzó. En la auditoría, por ejemplo, un departamento de nómina, auditoría de compra, departamento de cuentas por cobrar. Esas son las auditorías operacionales. En las de cuentas por cobrar, pues a veces, si hay mucho movimiento de crédito, es importante ver realmente qué tanto es el crédito que está otorgando la empresa y qué tanto crédito también está otorgando el vendedor, que a veces ocurre, y la manera de encubrirse esos financiamientos y a veces pues están pedaleando el dinero de la empresa y hacen de que lleguen un poco más tarde de lo previsto. También son posibles de que se hagan. En las auditorías financieras, dependiendo del punto de vista de quien la ejecuta, podemos hablar de auditoría interna y auditoría externa. La auditoría interna es la que es ejecutada por empleados de la organización, pagados por la organización, que son, pues, buscan de que los procesos que están previamente establecidos se estén cumpliendo, no haya violaciones de control interno y que si las hubiese, pues tratar de alguna manera de
mitigar y recomendar para que no se sigan cometiendo ese tipo de errores. Por su parte, la auditoría externa es elaborada por personas ajenas a la institución que son llamadas para, por decirlo así, sean ojos frescos en el día a día de la organización, no tienen dependencia más allá de lo que fue pautado por sus honorarios y pues no tienen ningún tipo de vinculación con el personal, incluso ni con los socios, y eso hace de que ellos sean un trabajo objetivo, puntual, abierto, libre de sesgo y que le va a permitir trabajar con libertad y entregar un informe limpio, no limpio, o sea, de acuerdo a los hallazgos, pero le va libre del sesgo que implica ser un empleado y que ante terceras personas sea visto, no, esto es un informe realmente de alguien independiente de la organización. Yo no tengo por qué dudar de que lo que él esté diciendo, pues, sea lo correcto, sea bueno o sea malo, ¿no? Indistintamente, porque es una persona externa. Desde el punto de vista del alcance de la auditoría financiera, puede ser el alcance de manera general o aparte parcial. Cuando hablamos de un alcance general, pues bueno, vamos a hablar sobre todos los aspectos, se va a decir de que, bueno, no, el alcance, pues, acorde a los objetivos presentados, planificados y que están contemplados en la planificación de la auditoría. Los objetivos parciales, pues a veces puede ser de que durante el transcurso de la auditoría se haya detectado algún tipo de información que se requiera ampliar, se le notifica a la junta directiva y si ellos nos autorizan de que hablemos algo más extenso, o simplemente el contrato me diga, no, yo quiero que nada más me hable de algo muy parcial, muy puntual, no general, no me deja abarcar todo, sino, bueno, entonces, cuando es algo parcial, bueno, es investigar sobre un punto en particular o específico de los estados financieros y sobre ese se hará una opinión, no un dictamen. Y cuando hablamos desde el punto de vista de la oportunidad en la cual se practica la auditoría, bueno, podemos hablar de que sea una auditoría periódica o una auditoría continua. Cuando hablamos periódico, es con visitas regulares, que pueden ser una o dos veces al año, por decirlo, y consecutivamente por los años, que todos los años se haga esa auditoría. Es recomendable que no más de 3 años se mantengan los mismos auditores. Es un tema bastante delicado y aquí uno pues dice está echándose cuchillo a su garganta, pero es lo que indica la normativa que debe ser el deber ser. Pero a veces pasa de que por diversas razones pues los auditores duran más tiempo que las organizaciones. Y una auditoría continua, pues bueno, es un auditor que puede ser empleado de la organización y pues está realizando la auditoría interna, elabora procesos, está pendiente del control de los procesos, perdón, de que se cumplan las políticas y todo lo demás, y él está ahí de manera continua en la organización y forma parte integral de la misma, y entonces pues ya tú dices, bueno, no voy a ponerme a inventar a que esté buscar a otra persona porque él es el que está siempre allí. Aunque lo llame externo, pues, pero está continuamente allí. Cuando hablamos de que antiguamente, después de realizar la auditoría, se entregaba al cliente un certificado sobre el resultado de su examen. Y es una certificación de razonabilidad. No, realmente ahorita lo que se emite es un juicio de valor, una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y eso está ahí contemplado o especificado en el dictamen, en la hoja de seguridad del contador público que emite la opinión sobre los estados financieros y que están protegidos ante el Colegio de Contadores Públicos, lo que antiguamente se llamaba visado. Es también conocido que actualmente de aceptación general que debido a las limitaciones que presentan los estados financieros, así como la forma de practicar la auditoría, como lo es por muestreo y no en detalle, no puede obtenerse una absoluta seguridad sobre la exactitud del contenido
de dichos estados. Por ello, el contador público no entrega ahora un certificado, sino que emite un dictamen, en el cual describe brevemente el trabajo realizado y opina sobre la razonabilidad de estos estados financieros. Fíjense cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado. Ojo, el certificado, ok, ya no lo emite como dicen aquí, porque pues ya mis pruebas son basadas a pruebas en detalle, no pruebas 100%, ya por ahí pues queda siempre un vacío. Eh, pero el dictamen de alguna manera no quiere decir que te haya bajado la calidad o disminución del, digamos, de tu palabra como auditor independiente, sino que sencillamente, pues en base a un muestreo, en base a unas pruebas que tú realizas, determina de que con esas pruebas que hiciste, te sientes lo suficientemente tranquilo para decir de que la empresa está actuando acorde a los principios de contabilidad y por ende, pues sus estados financieros van a ser razonables. O si por el contrario, no te da confianza, amplías la muestra y todavía sigues teniendo ese mismo tipo de nivel de incertidumbre o de desasosiego y que te da a entender de que las cosas no están marchando bien, pues también puedes decir que los estados financieros no presentan razonablemente la información financiera y ese es tu dictamen. No me resta más que decirles que el secreto del éxito no es la suerte, sino la constancia. Con esto culminamos esta clase y nos veremos en una próxima oportunidad. En el plan de evaluación está mi número telefónico. Cualquier cosa que decidan o que necesiten, estamos a su disposición. Muchas gracias y hasta la próxima.